Abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 27 al verso 30. Mateo, capítulo 19, versículo 27 al verso 30. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos y tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. El título del sermón de esta mañana es el siguiente: respuesta sabia a pregunta errónea. Respuesta sabia a pregunta errónea. Cada uno de nosotros como seres humanos somos diferentes. Algunos somos controversiales, otros calmaditos. Así. Y como decía alguien, de no ser así, entonces no fuera mundo. Aquí tenemos a un hombre para muchos un poco controversial. Sin embargo, lo han nombrado hasta el Papa de Roma. Pero como sea, vamos al punto. La pregunta que hace Pedro: nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué es lo que vamos, en otras palabras, a obtener, a conseguir? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué usted hubiese respondido? ¿O qué respondiera si usted invita a alguien a algún lugar y le diga a esta persona, bien, pero yo puedo ir contigo, o si yo voy contigo, ¿cuál es el beneficio que yo voy a obtener? Quizás voy a perder el día de trabajo. ¿Qué? Yo gano $200 o $100 diario. Entonces, ¿me lo vas a reembolsar? ¿Cómo fuera su respuesta? Quizás fuera diferente dependiendo quién sea la persona. Quizás le diga, no, mejor quédate. Me voy solo, que más vale solo que mal acompañado. Alguien más pudiese decir algo diferente. No, ven conmigo, yo te voy a pagar el día de trabajo. Oh, qué bueno, entonces voy. Pero esta persona va porque le van a pagar su día de trabajo y va a dar un paseo. Ejemplo, podemos poner mucho. Sin embargo, eso no pasó con Jesús. Él no respondió drásticamente. El que comparte la compañía de Cristo compartirá el triunfo de Cristo, y el que lleva la cruz llevará también la corona. O sea que con Cristo podemos decir, ganamos acá en la tierra y ganamos en la eternidad, la vida eterna. ¿Cómo es que ganamos acá? Entonces, hermano, el evangelio de la prosperidad, no. Nada de eso, hermano. Ganamos acá. ¿Sabe por qué? Porque si seguimos a Cristo, nos ahorramos muchos problemas en todo sentido, comenzando por lo económico. Si usted antes de ser cristiano gastaba su dinero en vicio, de azar, cualquier vicio, usted gastaba su dinero y usted iba
No iba ni coyol quebrado, coyol comido, como decía alguien, sino que antes que bajasen ya se los había comido. Al venir a los pies de Cristo, usted se ahorra todo eso. Entonces usted gana acá, porque lo que mal versaba, lo que mal gastaba, ahora lo ahorra. Les he compartido en el pasado muchos ejemplos, muchas anécdotas de una persona que se convirtió a Cristo. Le pagaban cierta cantidad mensual. Al convertirse a Cristo, no le pagaron más, le pagaron igual. Pero él comenzó a ahorrar un poco de dinero, de tal manera que podía llevar a su esposa al McDonald's con sus 2 niños. Pero antes no podía porque no le alcanzaba. ¿Y cómo es que pudo sacar a su esposa y que era al McDonald's con sus niños y ahorrar un par de dólares? ¿Y por qué antes no lo hacía? Él dice, ¿sabe qué pasaba? Yo me gastaba en la amante y en los vicios. Entonces, lo que gastaba en la amante y en los vicios, ahora me lo ahorro y me da para llevar a mi esposa y mis niños al McDonald's. Entonces, eso es ganancia acá en la tierra. Ahora, la vida eterna, eso es más grande. Eso no tiene precio. Pedro, como vocero de los discípulos, volviendo verso por verso, el verso 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Cuál es el beneficio? Preguntemos nosotros en la actualidad ahora. Ok, somos cristianos. ¿Cuál es el beneficio que tenemos? Yo puedo hablar por mí. Yo he tenido un gran beneficio acá en la tierra y me espera la vida eterna si soy fiel hasta la muerte. Entonces hay beneficio acá y beneficio en el cielo. Pero seguimos. Ellos se habían dejado todo, dice Mateo capítulo 4, verso 20. ¿Qué era lo que habían dejado? Dice Mateo capítulo 4, verso 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Recordemos que en el mar de Galilea llama 4 pescadores. Pedro y Andrés, los primeros. Estos, más adelante vamos a ver, que no dejaron solo las redes, sino que dejaron a su padre. Ahora, ¿qué hubiese pensado usted? Mire, ¿cuáles eran los recursos que tenían los apóstoles? Las redes. No encontramos que eran hombres que tenían mucho dinero. Es probable que tenían un poco de dinero de la pesca, pero eso no podía ser mucho. Yo no he oído hasta ahora que un pescador tiene una mansión de 2 pisos y que tiene carros del año, Mercedes-Benz, BM, etc. No. Entonces, para dar una idea, eran hombres pobres. Y más adelante encontramos que eran hombres del vulgo, hombres humildes, hombres ordinarios. Sin embargo, el Señor llamó a estos pescadores, comenzando por esta pareja de hermanos, Pedro y Andrés. Y permanecieron siempre con él. O sea que se fueron con Cristo, siguieron a Cristo. Pero quizá más tarde, como muchos que se convierten al cristianismo, yo digo, se arrepienten de haberse arrepentido, porque después que se han arrepentido y han decidido seguir a Cristo, más tarde como que se arrepienten de haberlo seguido y ya no lo siguen. Aquí ellos no hicieron eso. Vayamos a Lucas, capítulo 22, Lucas 22, versículo 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues,
os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El verso 28 afirma lo que yo dije ya. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Que tenía pruebas Cristo? Sí, tenía pruebas. Pero mire, estos hombres permanecieron con el Señor, fueron fieles a la instrucción que les daba, y donde Él iba, ahí iba. Permanecieron en sus pruebas. No olvidemos que antes de ser Jesús entregado, ha ido al Getsemaní, al Monte de los Olivos, a orar. Se ha apartado una vez y otra vez, él solo, y ha suplicado a aquellos primeros hombres de los cuales estamos hablando, que llamó, para que oraran, para que estuvieran ahí dándoles el soporte a través de la oración. Sin embargo, se dormían, los encontraba durmiendo. Pero ahí estaban. Yo pues os asigno un reino. ¿Qué reino? Como mi Padre me lo asignó a mí. ¿De qué reino está hablando acá? Está hablando de la iglesia, del reino iglesia. Verso 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Nosotros, en esta mañana, hemos celebrado un banquete. Somos la iglesia, somos el reino. Entonces, en el reino nos sentamos a tomar el pan, a tomar el vino, a celebrar ese banquete espiritual. Es el privilegio que les dijo a ellos que tendrían, que nosotros tenemos. En Jesús hay promesas reales. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. ¿Cuáles son esas promesas? Dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, y se pone como ejemplo él, así como yo me he sentado con mi Padre. Mire qué promesas más grandes. Pedro siempre sirvió como vocero de los demás. Así a Pedro siempre lo encontramos en problemas, quizás por eso. Un ejemplo, Mateo capítulo 15, versículo 15. Mateo 16, 16. Mateo 17, 4. En Mateo 15, como ejemplo 15, 15, respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. O sea, Jesucristo les habló muchas veces en parábola, pero no podían entender, no podían percibir. Entonces, ¿quién está ahí? Mira, no entendemos. Por favor, ¿nos puedes explicar? Aquí, como ejemplo, explícanos esta parábola. O sea, queremos aprender, queremos entender, pero otra vez, es Pedro. Es Pedro el que está ahí como vocero de los apóstoles. Ahora, volvemos al versículo 28 de Mateo, capítulo 19. Versículo 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, literalmente, se iban o se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, dice la regeneración. Es que los apóstoles, o sea, en otras palabras, la interpretación no es literal, es espiritual. Si la interpretamos literal,
no nos coincide, no nos encaja. Ahora, hay algo, una palabra, regeneración. En la regeneración, dice, y regeneración viene del griego y significa renacimiento. En la regeneración, en el renacimiento. Ahora, ¿qué pruebas bíblicas tenemos para sustentar esta interpretación? Bueno, vayamos a Tito, capítulo 3, verso 5. Tito, capítulo 3, verso 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, oiga bien, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Está aquí hablando de la conversión. Cuando nos arrepentimos, cuando descendimos a las aguas del bautismo, cuando, Hechos 2:38, o en ese momento, después del bautismo, recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces está hablando de la conversión, de las conversiones para formar la iglesia y como parte de la iglesia. Ahora, si significa regeneración, renacimiento, pues entonces necesitamos aplicar el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3 y el versículo 5, donde Cristo conversa con este miembro del Sanedrín llamado que era un gran maestro, Nicodemo. Le habla en el verso 3 que tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Fue Nicodemo. Y el verso 5, San Juan, capítulo 3, verso 3 y verso 5. En el verso 5 le habla que tiene que nacer del agua y del espíritu para entrar al reino. Uno para verlo, el verso 3, y el 5 para entrar, para formar parte del reino que es la iglesia sobre la tierra. De tal manera que los 12 apóstoles, la aplicación que van a juzgar a las 12 tribus, que se van a sentar en 12 tronos, no es literal, es espiritual. Ahora, si nos detenemos un poco, siempre siguiendo la línea de pensamiento de la Biblia, podemos ver que ellos, los apóstoles, recibieron autoridad de parte del Señor. Yo les puedo citar Mateo 18:18. Dice, de cierto digo Jesucristo a ellos, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí les está dando autoridad sobre la iglesia. Jesús les dio autoridad. Vamos a Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, los preparó bien. También vamos a encontrar que juzgar. Ahora, ¿van a juzgar los apóstoles? No, ellos no van a juzgar. ¿Quién es el que juzgará entonces? Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es el Hijo quien va a juzgar a vivos y muertos. Pero seguimos, después de hacer este paréntesis, seguimos con la línea de este tema. Ahora, la voluntad de Dios es perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es perfecta la voluntad de Dios y los planes de Dios. La palabra regeneración tiene que referirse a la presente era. Colosenses, capítulo 1, verso 13. Ese versículo es bien conocido por muchos. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es el reino? De Jesucristo, la iglesia sobre la tierra. Es la iglesia sobre la tierra. Las 12 tribus de Israel se refiere a todos los salvos del reino celestial sobre el que reinan los 12 apóstoles, hablando del primer siglo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2 y 3. ¿O no sabéis, dice Pablo a los corintios, que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Aquí en este momento le llama la atención el apóstol Pablo a los corintios, porque ellos estaban yendo entre hermanos a tribunales, los versos anteriores, y era algo vergonzoso que dos hermanos frente a jueces impíos para ser juzgados. Entonces, no tenían ellos la capacidad de poder bregar con esos problemas, de juzgar sabiamente. No habían hermanos sabios dentro de la iglesia, siempre los han habido, siempre los van a ver, siempre los habrá. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, digo versículo 29 para que no me confunda, de Mateo 19. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mire, recibirá 100 veces más y recibirá la vida eterna. O sea, tendrá provecho en esta vida y la vida eterna. Dos cosas muy grandiosas, pero la más grande es la vida eterna. Ahora, volvemos nuevamente a estos hombres, a los 12, que dejaron todo lo que tenían por seguir a Jesús. Dejaron esposa, padre, madre, heredades, dejaron todo lo que tenían. Yo quiero preguntarle y preguntarme yo también, ¿qué hemos dejado nosotros por seguir a Cristo? Pues yo diría, yo no he dejado lo que dejaron los apóstoles. Ellos dejaron todo lo que tenían. Ni usted tampoco. Tiene su trabajo, tiene su casa, tiene su carro, tiene su dinerito en el banco, no mucho, poco o bastante. Ahora, ahí lo tiene. Tiene sus padres, tiene sus hermanos, tiene todo, ahí los tiene. Pero, ¿cómo los vamos a dejar hoy? Los vamos a dejar en el sentido que no vamos a hacer lo que ellos hacen si no son cristianos. ¿Qué es lo que ellos hacen? Que era lo que nosotros hacíamos antes. Hacíamos de todo. En cuanto a lo religioso, pues con fe seguíamos lo que nuestros padres nos habían legado. Sin embargo, estaba equivocado. ¿Y cómo lo supimos? A través de la Biblia. Entonces, hoy hemos dejado a nuestros hermanos, a nuestros padres, porque ellos no quieren convertirse, pero ellos siempre siguen la idolatría. Ellos siempre siguen en lo que nosotros hacíamos igual que ellos. Entonces, hoy les vamos a dejar en el sentido que no vamos a participar de lo que ellos
participan, siguen participando, ya les predicamos el evangelio de Cristo, todavía siguen con la idolatría. Entonces ahí les vamos a dejar nosotros. Pero sí, lo que estos hombres dejaron fue todo. Nosotros no hemos dejado todo en el sentido de nuestros parientes, etc. Porque como cristianos, no porque mi madre no lo es, no deja de ser mi madre. Y no la voy a visitar como no. La voy a visitar es cuando más la voy a visitar a mis padres que no son cristianos. Hay que visitarles, hay que amarles, hay que cumplir con nuestro deber de hijos a los padres, con nuestros hermanos, ser más amables. Y es la mejor predicación. Tal vez no nos permitan, porque vea, hay personas difíciles que si usted trata de hablarles del evangelio, eso no es conmigo. Y se van y lo dejan a usted hablando solo. Pero si usted trata de otra forma, les puede predicar a través de la amabilidad, si antes no lo era con ellos, a través de participar de alguna bendición que usted tenga, mucho, poco, etc. Entonces, necesitamos estar más cerca de ellos, porque nos necesitan. No es que ya somos cristianos. Ellos, mis padres, mis hermanos, no lo son, no se han convertido, siguen en la idolatría, que se hundan. Yo ni los visito. No, así no es. ¿Cómo vamos a ganar a nuestros padres, a nuestros hermanos? Esto sería la aplicación hoy en día. Usted, si se convierte a Cristo, usted no va a dejar su trabajo. ¿Y de qué va a vivir? Usted no va a dejar a sus padres. Va a estar siempre ahí con ellos. Los que seguían a Jesús habían sacrificado relaciones familiares, trabajo, posesiones. Mateo capítulo 4, verso 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dirá usted, qué ingratos. ¿Cómo dejaron al pobre viejo terminando de remendar las redes? Estos eran unos vagos, diría alguien. Estos eran unos vagos, porque aparece un ilusionista por ahí prometiéndole, síganme. Mire, ellos no conocían de Jesús. En realidad ellos no sabían. Entonces usted tampoco se va a poner en el plano de seguir a cualquier vago. Sin embargo, Jesús era el Hijo de Dios. Es nuestro Redentor de toda la humanidad. Yo creo que había esa percepción. Como hombre humilde, había esa percepción, esa conexión que pudieron ellos captar. Que este hombre, o en este hombre, que era Jesús, había algo especial y que valía la pena dejar todo por seguir a Jesús, por seguirlo. Y lo hicieron. Y ya Jesús lo ha dicho en los versos anteriores. Ustedes han estado del principio conmigo en mis pruebas. Y qué bueno, cuando uno es amigo de alguien que está en todo momento, truene, llueve, tiemble, lo que sea, terremoto. Ahí está. Pero no cuando lo ven dificultades. Y ha sido su amigo. Y trata de ignorarlo o decir no lo conozco, no sé quién es. Versículo 30, para concluir. No me esté durmiendo. Miro que está bostezando. Jesús concluyó su explicación diciendo, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Muchos que son primeros serán de último y los que son de último serán primero. O sea, en el reino de Dios, hermano, no hay racismo, no hay discriminación, no hay nada de eso. Si el hombre o la mujer se rinden a Cristo, pues Él recibe a todo ser humano con los brazos abiertos. Y al final
nos dirá, bienvenido, siervo, que en lo poco me fuiste útil, así poquito, pero en lo mucho te pondré. Qué bueno. ¿No quisiera usted, amigo, que le dijera eso el Señor? Ahora, ¿qué estaría usted dispuesto a dejar por seguir a Cristo? Le pregunto en esta mañana. ¿Qué está usted dispuesto a dejar para seguir a Cristo? La decisión es suya. ¿Puede usted seguir a Cristo? Cuando usted quiera. ¿Cuánto debo de pagar? La salvación es gratis. Es gratuita. Y como es gratis, las personas como que no quieren tomarla. Cuando es algo pagado y que hay que pagar un precio alto, como que las personas se preocupan por obtener algo que les guste o que les llame la atención. Sin embargo, la salvación es gratis. Cristo ya pagó todo. Ese es el asunto. Que la salvación costó la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Costó la muerte en la cruz del Calvario. Y al morir, no solamente salvó a ese ladrón, sino a toda la humanidad. ¿Quiere usted dejar todos los vicios, todo lo que le ata para no seguir a Cristo? Puede hacerlo. Y es simple, es sencillo. Usted no va a dejar una barca ni la red. Usted va a dejar la botella, va a dejar la amante, va a dejar de ser chismoso, va a dejar de odiar, va a dejar de practicar las obras de la carne. Gálatas 5:19 en adelante para que usted vea ahí posteriormente. Va a dejar todas esas cosas. Usted va a ser la misma persona. Pero ya, Juan, capítulo 3, verso 3 y verso 5, usted ha nacido de nuevo y ser una nueva criatura. Y podemos aplicar ese versículo tan conocido. 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron. Se quedó la botella, se quedó todo. Ahora soy una nueva criatura. Y siga en la regeneración. Siga dentro de ese nacimiento. Siga renovándose. Siga creciendo. Ya usted ha dejado todo. Que el Señor nos bendiga esta mañana y siempre.